Creo que esto va a certificar que esta iglesia es una iglesia tormentosa, porque hace poco que Rubén estuvo hablando de aquella situación en donde el Señor Jesús, en medio de una tormenta impresionante, estaba dormido. Y los discípulos, Señor, que perecemos, ¿qué haces ahí dormido? Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra situación, no quizá tan exageradamente tormentosa, pero muy tormentosa. Y la vamos a encontrar, os voy a pedir que abráis vuestras Biblias, los que lo tengáis el móvil, encendedla. Vamos a irnos al capítulo 14 de Mateo. El texto lo vamos a leer enseguida. Pero vamos primero a tener claro un concepto. A ver, en cualquier tormenta, sea literal, una tormenta de las que hemos tenido hace poquito, ¿vale?, o sea metafórica, las tormentas que en nuestras vidas pasan, lo importante no es tanto lo grande que sea la tormenta o el estilo de la tormenta. Lo importante es si nosotros estamos preparados para ello, o suficientemente preparados, o cómo la atravesamos. No muchos de aquí recordaréis a María Dolores, la esposa de Antonio Vargas, que a día de hoy está disfrutando de su Señor y bueno, una hermana muy querida. Y yo recuerdo, y creo que de los que yo veo aquí, creo que Ruth fue la única que está presente ahora aquí, hicimos 2 acampadas con María Dolores y con Antonio a Pirineos. Y cuando las preparábamos, en 2 veranos distintos, y cuando las preparábamos, yo recuerdo que María Dolores decía, mira, cuando vas con la mochila cargada con tus 25 kilos, ¿vale?, y vas andando por un caminito por las montañas para llegar a tu lugar y se pone a llover a cántaros, tienes 2 opciones. Te puedes mojar, empapar hasta arriba y enfadarte, o te puedes mojar, empapar hasta arriba y no enfadarte. Mojar te vas a mojar igual, pero depende de ti el cómo afrontes esa situación. Bueno, esto yo creo que es una lección vital. Pero siendo importante, yo creo que todos la tendríamos que aprender, deja la pelota en nuestro tejado. Pero ¿qué hay de aquellas tormentas donde de pronto uno siente que no está preparado, que te vienen cuando menos lo esperas? Vamos a leer el texto que tenemos para hoy, como he dicho, en Mateo 14. Sucede justo después de la alimentación de los 5.000. ¿Vale? El Señor Jesús hace este milagro, bueno, impresionante, y entonces sucede esto. Capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro, dijo, «Señor, si eres tú, mándeme que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo, «Señor, sálvame». Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, «En verdad eres Hijo de Dios». ¿Os acordáis que lo comentábamos hace no mucho cuando hay una tormenta? El aplacar las aguas, el aplacar los vientos, era imposible para ningún ser humano. ¿Vale? Eso era imposible. Las fuerzas de la naturaleza son solamente algo que un ser divino puede manejar. Bien, pues lo primero, una cosa que a veces nos podría llamar la atención, es que el Señor Jesús
¿Os acordáis? Estamos hablando de justo después de la alimentación de los 5.000. El Señor Jesús se queda con los 5.000 y envía a los discípulos subir a la barca e ir marchando. ¿Vale? ¿Razones para hacer esto? Bueno, en Juan 6 nos puede llegar una. Juan 6,15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. El Señor Jesús aquí se queda manejando la situación él. Envía a sus discípulos con la barca hacia adentro de este mar. Una vez ha despedido la multitud, ¿qué hace el Señor? Sube al monte solo a orar. Tenemos a los discípulos en la barca bregando contra el viento. Lo recordamos otra vez. No eran gente novata en las cuestiones ni de pesca, ni de ir en barca, ni de los tiempos y las tempestades. Muchos de ellos eran gente bastante bien veterana. El viento les iba en contra y ahí estaban bregando, tratando de ir hacia adelante y les estaba costando un mundo. Hay una cosa que en el versículo 24, cuando dice que el viento azotaba la barca, la forma de traducirlo es muy adecuada, pero más literalmente es como que la barca era torturada. O sea, aquello era, los vientos y las olas estaban dándole mala vida a aquella barca y los pobres ahí haciendo lo que podían. Y era la cuarta vigilia. ¿Sabéis qué hora es esa? La cuarta vigilia. ¿Alguien lo sabe? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Claro, uno piensa esto, bueno, pues estáis ahí bregando, pero a ver, tengamos en cuenta toda la situación que habían pasado. Cómo el Señor Jesús había estado hablando a todas estas personas, estando hasta las tantas. La situación de Jesús y sus discípulos nunca era fácil, era agotadora. Y el Señor Jesús sube a orar a las tantas de la noche. Y cuando sucede esto, son entre las 3 y las 6 de la mañana. Yo a las 11:30, 12:30, a mí ya no me busquéis porque igual ya me encontráis en estado catatónico. Aquí, entre las 3 y las 6 de la mañana, estos hombres están intentando bregar, intentando avanzar y aquello estaba muy difícil. Y el Señor Jesús va hacia ellos. En el versículo 26... Estamos yendo un poco rápido por dos razones. Primero, porque algunas cosas las vais a contestar vosotros y porque el centro está en lo que viene enseguida. En el versículo 26 vemos cómo los discípulos, viendo andar, de pronto entran en pánico. Recordemos, eso nos pasaría a cualquiera, ¿eh? Nos pasaría a cualquiera. Pero recordemos también que en aquella cultura todo lo que tiene que ver con la noche, ellos tenían una sensación de desprotección y de que en la noche había seres espirituales malignos o malvados que buscaban la destrucción, el engaño, la mentira, en fin. La noche era algo que les daba bastante yuyu. Pues en medio de un tiempo bastante movido, de olas bastante grandes, de un viento fuerte, ven que alguien se acerca y se ponen a gritar. Le dice que se ponen a gritar de miedo. Inmediatamente el Señor Jesús les calma el ánimo. Dice, tened ánimo, no temáis, soy yo. Y aquí es cuando empieza aquello que tenemos que empezar nosotros también un poco a reflexionar. Versículo 28. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Vale, siempre estamos con que los discípulos estaban un poquito bastante perdidos, ¿no? Pero hay actitudes en ellos que son ejemplares. Primero, Pedro quería estar con el Señor. Si el Señor va para la derecha, yo voy a la derecha. Si el Señor va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Si eres tú, yo quiero ir contigo. Ordéname que vaya. Pedro no hace... Vale, me tiro yo, ya voy yo a mi aire. Señor, si eres tú, mándame que vaya. Tenía fe. Y quería estar con el Señor. Siempre tenemos la idea, que por algunas cosas que suceden, muy desacertado no es, de que Pedro era una persona muy tirada para adelante, muy impulsiva. ¿Vale? Estamos los demás.
Están los tirados para adelante y los que nos cuesta tirar para adelante. Pero el Señor hace maravillas con unos y con otros. Y Pedro quiere hacerlo. Y le pide al Señor, Señor, ordéname que vaya a ti. ¿Y qué hace el Señor? Se lo ordena. Ven. Imaginaos la escena, imaginaos a los otros discípulos, que no se nombró mucho de ellos. Pedro saltando por encima del bordecito de la barca y poniéndose encima del mar sin hundirse. La cara de Pedro no se dice, y yo no me la imagino, y la de los discípulos tampoco. Hay un comentarista que dice, esto no es esto que el Señor Jesús estaba haciendo y que empezó a hacer Pedro, no es una rotura de las leyes naturales. Es un adelanto de lo que el cuerpo glorificado que Dios va a darnos puede hacer. Son un adelanto, una pequeña pincelada. Pues ahí tenemos a Pedro, por fin, tras el mandato del Señor, pies encima del agua y empezando a andar. Qué maravilla, ¿no? Este Pedro, que para nosotros en este momento es ejemplar, quiere estar con el Señor y quiere obedecerle. Versículo 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esta fe, con esta quiero ir ahí? Y de pronto se empieza a hundir. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a hundirse? Lo que nos dice el versículo, pero muy rapidito, como de pasada, es que empezó a mirar a otro lado. Empezó a mirar las olas que eran grandes, no era un novato en esto de las cuestiones de amar, ¿vale? Las olas eran grandes, el viento era fuerte, dejó de mirar al Señor Jesús. Empezó a darse cuenta de las circunstancias tan adversas que estaba teniendo en ese momento. Empezó a ser muy consciente de que lo que estaba sucediendo era una locura. En el momento en que deja de mirar al Señor Jesús, las cosas empiezan a cambiar a mal. Versículo 31. Y al instante, es decir, inmediatamente, en cuanto Pedro dice, Señor, sálvame, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un hombre sin fe. No es un hombre sin fe. Es un hombre que tiene fe. Si no tuviera fe, no habría pedido eso y no habría bajado de la barca hasta el mar, hasta el agua, y no habría ido hacia adelante. Pero en un momento dado, el Señor Jesús, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Esa es una de las preguntas que vamos a tener que responder después. ¿Por qué dudamos? ¿Y de qué? Alguien dijo que en muchas ocasiones, cuando la gracia de Dios empieza a actuar, nuestras fuerzas y nuestra valentía natural se retiran. Y yo sé que muchos de los que, voy a decir muchos porque por probabilidad de matemática quizá alguno todavía no, pero muchos de los que estamos aquí ya hemos pasado por tormentas. Y unos cuantos estaréis pasando por tormentas. A veces miramos a los jóvenes, a la gente más joven, de menos edad, y decimos, cuando seas mayor ya sabrás que, bueno, tormentas hay muchísimas. ¿Vale? Hay eso que en mi familia están cansados de oírme y tuercen la boca cada vez que lo digo, una cosa de la ley de Murphy, muy sarcástica, es si te encuentras bien, no te preocupes, se te pasará. Esta vida tiene, y miramos a los jóvenes y dicen, ya aprenderéis, ya sabréis, con paciencia, y bueno, vale. Bueno, resulta que los jóvenes a día de hoy habéis escuchado mucho eso que llaman la generación de cristal, es decir, que esta sociedad ha creado generaciones jóvenes que sufren por cualquier cosa. Vale. Y nosotros eso lo sabemos y lo entendemos, pero estamos desde nuestra altura de vejez diciendo, bueno, tampoco es para tanto, pero bueno, ya irás aprendiendo.
Pero no es así, no es tan así. Sin dejar de ser cierto esto de la generación de cristal, hay personas jovencitas que ya han pasado y pasan situaciones que quizá ninguno de nosotros ha pasado y ha sufrido. Hace no demasiado, pues, hablando con una persona jovencita, me contaba una situación que yo pensaba, si yo con su edad hubiera pasado esto, no sé por dónde habría salido. De modo que ser joven no significa ausencia de problemas. Quizá de problemas distintos o distintas perspectivas. Pero hay mucho dolor en este mundo. Los cristianos no estamos aquí para aguar las fiestas, estamos aquí para hablar de realidad. Creo que Raúl que le ha dicho más de una vez que un pesimista es un realista bien informado. Pues nosotros hemos sido bien informados de cuál es el mal en este mundo. Y este mundo tiene momentos luminosos y situaciones preciosas y cosas que son para disfrutarlas. Y tiene momentos oscuros y momentos tormentosos. Claro que los tiene. Pero todos pasamos por algunos en algunos momentos. Todos pasamos por nuestras tormentas. La cuestión es, ¿dónde estamos mirando en ese momento? ¿A quién miramos en ese instante? Versículo 32 y 33, estamos ya en la recta final. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Ya tenemos otra. En cuanto suben a la barca, el viento para. Entonces, los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. De pronto hay una calma repentina. Pedro se está ahogando, está hundiéndose en el agua y el Señor Jesús lo agarra justo en ese momento de la mano y lo lleva consigo. Aquí no lo describe. Yo me imagino al Señor Jesús agarrando a Pedro de la mano y guiándolo hasta la barca. No tiene por qué ser así. Pero cuando suben a la barca, todos los discípulos le adoran. Los que sabéis un poquito de lo que significaba para un judío el significado de adorar, no lo hacían de forma gratuita, delante del Señor y al Señor, nada más. Y adoran al Señor Jesús en la misma barca. Hubo un hermano, no recuerdo quién, que me dijo hace tiempo, el Señor siempre llega a -5. El Señor siempre llega a -5. Es decir, nosotros tenemos nuestras tormentas, las tormentas en nuestra vida, hablando a nivel metafórico, las tormentas en nuestra vida pueden ser circunstancias externas, situaciones que han pasado en mi trabajo, situaciones, salud mía o de alguien a quien yo quiero, situaciones familiares, situaciones sociales, la pandemia, fijaros qué situación más externa a nosotros, si te has contagiado ya es un poco más interna. Pero también hay tormentas de verdad internas. Tormentas que solamente nosotros estamos en la barca, no hay nadie más. Yo puedo vivir como una tormenta externa que una persona a la que yo quiero, a la que yo aprecio, a la que yo amo, me decepcione. Es muy doloroso eso. Pero es más doloroso todavía cuando yo me decepciono a mí mismo. Cuando de pronto me doy cuenta que yo creía ser de una forma y en el fondo hay cosas que no me gustan. Hay tormentas de todo tipo. ¿Cuál es el objetivo final de todas estas tormentas? Internas o externas. ¿Cuál es el objetivo final, real, importante de todo lo que pasa en nuestra vida? Y en estos versículos que acabo de leer está la clave. Dos cosas son importantes. Aprender más de cómo es Dios y adorarle. Si al final de una tormenta, la que sea, nosotros no conocemos un poco más a Dios y no le adoramos, no hemos aprendido la lección o no de forma adecuada. Todas las situaciones en nuestra vida, ni una sola
escapa ni al conocimiento ni al control de Dios. Y nosotros tenemos siempre la solución. Señor, me está pasando esto, quiero que se resuelva así y en este momento en concreto. Tenemos nuestra hoja de ruta y se la mostramos al Señor. Señor, esto es lo que yo necesito. Y el Señor nos da lo que de verdad necesitamos. Quizá a veces coincida con lo que hemos percibido, pero no tiene por qué. Fijaros, en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, texto tremendamente conocido, que dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Si alguien se tiene que jactar, si alguien se tiene que enorgullecer de algo, que sea de lo siguiente. Dice el Señor, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Es decir, cuando estamos en una situación en la que nos abandonamos al Señor, en la que dependemos de Él por completo y Él nos rescata cuando y cómo Él considera, porque para eso es el Señor y es nuestro Señor, entonces comprenderemos mejor cómo es Él. Entenderemos su compasión, entenderemos su misericordia, su llego a -5. Y la gloria será de Él. ¿Cuántas veces he visto yo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos y hermanas, que lo han compartido, como situaciones que estaban en un extremo donde uno puede preguntarse, Señor, como la barca, ¿acaso duermes? No, el Señor no se duerme nunca. Y de pronto sucede algo que no necesariamente es la solución que nosotros esperamos, pero cuando una situación de tormenta en nuestras vidas nos lleva a adorar al Señor, esa es la mejor solución. Ya estamos acabando. Tenemos un amigo, algunos lo conocéis, que es del País Vasco, no es creyente, y que hace un tiempo nos contó una situación en su vida. Ya pasó hace tiempo, y es cuando falleció su mamá. Su mamá estaba enferma y sus hermanos, él vive aquí y su familia está en el País Vasco. Y sus hermanos le dijeron, mira, estate preparado porque la mamá está en el hospital y en cualquier momento se puede ir. Vale. Pasados, creo que fue una semana, le llaman. Mira, la mamá ya ha faltado. Entonces él inmediatamente agarró el coche y se fue para allí. Y él contaba que era el viaje más duro de su vida. En un momento dado, a medio camino, se para tomar algo y estaba muy mal. Y se pide algo en algún bar, se sienta en un banco que estaba en medio de un mini parque, se imagino que sería medio de carretera por ahí, y se pone a llorar desconsoladamente. Y se puso a llorar, se rompió. Y una chica que estaba paseando su perro lo vio, se acercó y se sentó a su lado y le dijo, ¿qué te pasa? Y él, entre sollozos, le contó y ella lo consoló. Y entonces el novio o pareja de la chica pasaba por allí, se acercó, ¿qué es lo que ocurre? Y se lo contó la chica y este hombre se sentó al otro lado de nuestro amigo y entre los dos lo consolaron. Bien, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver, cuando él lo contaba, yo lo veía, lo veo, la mano del Señor en ese momento, lo veo. Veo al Señor que ama a este amigo nuestro, lo ama de una forma que él no se imagina y no sabe. Y veo al Señor acercando a dos personas hasta él, paseando el perrito, que lo consuelan, porque el Señor ama a nuestro amigo. Pero él no lo vio. Lo contaba como, qué maja es la gente. Pero sin embargo, nosotros vemos la mano del Señor en cada gesto, en cada lugar. Mientras miramos eso, mientras somos capaces de ver al Señor
a nuestro lado en medio de la tormenta, mientras eso suceda, todo lo demás irá bien, a pesar del viento y de las olas. Conclusiones. ¿Cuál es la clave de la paz que da Cristo? No como el mundo dará. La clave de la paz que da Cristo no es una ausencia de pruebas y tormentas, ni siquiera es una ausencia de preocupación o de angustia. A veces tenemos la imagen de que el creyente que mira al Señor Jesús afronta las tormentas con entereza, con tranquilidad y con gozo. Tururú, pajaritos. O sea, no siempre es así. Yo puedo estar esperando en el Señor y seguir sintiendo angustia porque, Señor, te espero. Pero la clave es esa. La clave es esperar en Él. Lo hemos cantado antes con el grupo de alabanza juvenil, que nos ha sorprendido para bien. Tendré nuevas fuerzas, levantaré alas como las águilas, sí que. ¿Os acordáis lo que dice la canción al principio de la estrofa? Sí que. Exacto. Si espero en Él. Entonces tendré nuevas fuerzas y si espero en Él, entonces levantaré águilas como las águilas. Levantaré alas como las águilas. Si no es esperando en Él, no sucederá nada de eso. Es condicional. El amor de Dios es incondicional. No depende ni de cómo es Ashley, ni de lo que haya hecho, ni de José María, ni de cómo sea y lo que haya hecho, ni de mí. No depende. Nos ama incondicionalmente. Pero acceder a en medio de la tormenta es mirar al Señor y esperar en Él. El Señor sabe que somos personas de poca fe, pero nos la puede dar, nos la puede aumentar. Y todo esto tiene que ver con la práctica. La seguridad de que Dios está a nuestro lado, no esperar que Dios actúe cuando y cómo yo quiero o me gustaría. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando lo dijo, estaba bastante mal, pero lo sabía. Y cuando lo dijo, inmediatamente no le desaparecieron todos los problemas. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña cuando estamos solitos en nuestra barca, que no estamos solos, que nuestro Redentor, el que nos va a rescatar, vive, no se ha dormido, está ahí. De modo que, independientemente de cuál sea tu tormenta, presente o futura, independientemente de esto, independientemente de que veas salida o no la veas, espera en el Señor, mírale a Él, no te distraigas con, como he dicho al principio, esos susurros, mira para aquí, mira para allá. No te distraigas. Mira al Señor Jesús, porque Él está con nosotros en la barca y eso es lo único que importa. Vamos a orar. Señor y Padre, Señor, gracias. Te damos gracias y te alabamos y te adoramos por todas las tormentas que han habido y que habrán en nuestras vidas, porque tú estás con nosotros. Porque tú no eres una garantía contra las tormentas, sino en medio de ellas. No nos abandonarás jamás. Lo que te pedimos es que nos ayudes a mirarte a ti, a esperar en ti, a depositar nuestra confianza y saber que tú estás a nuestro lado. Y que lo que tenga que suceder en nuestras vidas sea para tu honra y para tu gloria. Y para que te conozcamos más, tu compasión, tu misericordia, tu amor por nosotros. Y para que te adoremos como solamente tú mereces. Te lo pedimos para nuestras vidas como discípulos tuyos, pero también para nuestra vida como iglesia. Que todo lo que hagamos para tu gloria, para tu honra y para nadie más. Amén.